Hola, vamos a ver ahora la clase sobre hardware de un variador de frecuencia. Volvemos a mostrar la topología o el equipamiento, como está formado un variador hoy en día. Llamado modular, tenemos la etapa de potencia, donde está la electrónica de potencia, la unidad de control, que se encuentra la bornera de conexión para lo que es señales, y tanto de entrada como de salida hacia el variador de velocidad, y los paneles HMI, que son las interfaces para monitorear y para configurar un variador de velocidad localmente. Cabe aclarar que algunos variadores, la etapa de potencia y la unidad de control, es un solo equipo. Acá mostramos en la línea de la empresa Siemens, la línea Synamics, cómo crece o cómo varía los modelos en función del performance con respecto a la complejidad que puede atacar el variador de velocidad en sus diferentes modelos. El más básico y versátil es el Synamic B20 y después la línea Synamic G, que está representada con la línea 120C, 120X y 120. El 120C es un equipo compacto donde, como les acababa de decir, la unidad de potencia y la unidad de control forman un solo equipo. Solamente es extraíble el panel de operaciones. El Synamic G120 y el 120X son variadores cuyo sistema de control está preparado para cargas cuadráticas como bombas y ventiladores. Y después el Synamic G120, que es para aplicaciones generales, o sea, para cualquier tipo de máquina, cinta transportadora, compresores, escaleras mecánicas, agitadores, molinos, en general, aplicaciones en general. Es uno de los equipos más usados en la industria para el control de motores por medio de máquinas. Y la línea Synamic, que es la S, que es para aplicaciones especiales como por ejemplo en el petróleo se usa para manejar bombas del tipo A y B, que son bombas o aparatos de bombeo individual, y también las PCP, que son bombas de cavidad progresiva. Son aplicaciones que se utilizan este tipo de variadores. Las unidades de potencia, en la imagen vemos la unidad de potencia de un Synamic G específicamente. Las características más comunes de estos equipos es que su grado de protección mecánica es IP20. Esto significa que no tiene prácticamente protección contra la entrada de partículas y ninguna protección con respecto al ingreso de gotas de agua. Así que eso hay que tomarlo en cuenta cuando uno diseña el tablero eléctrico. Los filtros de línea los tiene incorporado para las emisiones de lo que se llama CEN, que es la compatibilidad electromagnética. Los terminales de potencia y de control y resistencia de frenado son extraíbles. El ventilador superior la utilización es para la refrigeración de la potencia de la electrónica. El montaje puede ser al lado uno del otro, sin reducción de potencia entregada al motor. La alimentación puede ser monofásica o trifásica. Esto es importantísimo. El chopper de frenado integrado, diseñado para disipar el 100% de la potencia en forma continua. Las placas laqueadas significa que para espacios o ambientes agresivos, como por ejemplo el petróleo, que hay presencia de sulfídrico y el cobre se lo deteriora rápidamente, es importante que sean las placas laqueadas, ¿no? El tamaño es compacto y con y sin regeneración. Esto tiene que ver cuando lo que hablábamos hoy del chopper de frenado, cuando la máquina arrastra al motor, el motor se comporta como un generador, le entrega corriente al banco del circuito intermedio de los capacitores, generando tensión, y si éste se desborda, se sale por falla. Por lo tanto, hay que optar con una resistencia de frenado para los que no tienen regeneración, y los que tienen circuitos de regeneración se inyectan con IGBT que conmutan a la frecuencia fundamental de la red y se puede sincronizar inyectando corriente a la red. Estos equipos son muy modernos
y se utilizan, por ejemplo, otra vez en los diseños de extracción de petróleo del tipo de Lufkin. El Tsunami B20, como vimos recién, es uno de los equipos más versátiles. Se puede utilizar para manejar bombas, ventiladores, cintas transportadoras, compresores, portones de garaje o de fábricas y máquinas básicamente para hacer deporte, específicamente lo que se llama fitness. Su alimentación es centrifásica, la potencia llega hasta 30 kW y en monofásica su potencia es hasta 3 kW. El montaje es sobre un fondo de tablero, sobre una chapa de metal. Los protocolos de comunicación integrados son USS y Modbus RTU. El chopper de frenado viene incorporado hasta 7,5 kW. Los macros de configuración se utilizan para una configuración rápida y de la puesta en marcha. Las placas electrónicas laqueadas que provee robustez en ambientes agresivos y funciones para ahorro de energía. Acá vemos el panel frontal del equipo, el display. Las teclas verdes y rojas se entiende que son para puesta en marcha, o sea, arrancar y parar. La tecla blanca y la que está al lado son para configurar el equipo y las verticales son para subir y bajar los datos dentro del display. En el display, que es un display bastante bondadoso, se visualiza rápidamente un valor, un carácter con la unidad que está representando. La mano me está diciendo que el control es por el panel. El símbolo de un eje me está representando si el variador está parado o en marcha, y este triángulo me está indicando que hay una alarma, hay en presencia de una alarma. El frente de bornera es la parte de la bornera de control, la etapa de potencia se ingresa por la parte superior, la parte inferior es la salida hacia el motor, y esta bornera es para justamente poder llevar un panel externo a la puerta de un tablero. Los Tsunami G120 es el famoso de aplicaciones generales o universales. La fabricación se utiliza para fabricantes de máquinas, automotrices, textiles, gráficas, sistemas de envasado y embalaje, industrias petroquímicas. La tensión de alimentación es centrifásico de 380 a 480 volt, más o menos 10%. El rango de potencia es de 0,37 a 200 kW, vemos que es muy amplio. El rango de frecuencia utilizable en la entrada es de 47 a 63 Hz y el tipo de control que puede generar para diferentes tipos de cargas son los lineales, la cuadrática, lineales, cintas transportadoras, compresores, por ejemplo, cuadrática, bombas y ventiladores, eco, que es con ahorro de energía, o sea, básicamente el variador le entrega la energía que la carga requiere, con control de flujo de corriente cuando la carga es variable y vectorial cuando es muy variable en el ciclo de proceso de trabajo. Las características, como hablábamos antes, grado de protección mecánica IP20, el filtro incorporado contra la compatibilidad electromagnética, terminales extraíbles de potencia y borneras para conectar la resistencia de frenado, tanto a la alimentación como a la salida del motor, reemplazo sencillo del ventilador, montaje uno al lado del otro sin reducción de potencia, control vectorial de la velocidad a lazo abierto, lo que decíamos hoy cuando la carga es muy variable, el chopper de frenado integrado para disipar el 100% de la potencia de forma continua, placas laqueadas, puerto USB o micro USB incorporado para poder configurar el equipo desde una laptop, tamaño compacto y memoria externa para hacer un backup o bajar la programación al variador. Acá vemos en la imagen lo que aclarábamos recién, la bornera de alimentación, la bornera de conexión de la resistencia de frenado y la bornera de salida al motor. Todas extraíbles. Una característica importante para el diseño y la especificación de un variador es o tiene que ver con el tipo de sobrecarga que puede soportar el variador. Y esto tiene que ver con el tipo de máquina o de carga que va a maniobrar el variador de velocidad. Hay dos tipos de sobrecarga, son ciclos de trabajo que duran 5 minutos. En esos 5 minutos, los de baja sobrecarga, fíjense que pueden soportar durante 10 segundos una sobrecarga de 1,5 veces el valor de la corriente nominal, y en los 57 segundos que restan al minuto es el valor
que puede soportar es el 110%, o sea, 1,1 veces. Durante 5 minutos este ciclo de sobrecarga no se puede repetir, sino te lo saca el variador por falla por sobrecarga. El de alta sobrecarga, ¿cuándo se utiliza un equipo como este? Y bueno, principalmente en bombas y ventiladores. Una alta sobrecarga para una cinta transportadora, escalera mecánica, una extrusora. En los 5 minutos tiene una posibilidad de una sobrecarga que tiene 10 segundos a un valor de 1,6 veces la corriente nominal, y después, durante 57 segundos, o 50 segundos, perdón, una sobrecarga de 1,5 veces la corriente nominal. Esto se repite y se cumple en 1 minuto en cada ciclo de 5 minutos. O sea, esta sobrecarga, otra vez, no se puede volver a presentar en estos 5 minutos del ciclo de sobrecarga. Si se presenta, el variador sale por falla. Acá vemos una tabla de selección de variadores donde aparece la potencia en kilowatt, en HP, la corriente con baja sobrecarga y la corriente con alta sobrecarga. Por eso es importante en el dimensionamiento del variador tener en cuenta qué tipo de carga, y una vez que tenemos claro el tipo de carga, entrar con la corriente de la chapa del motor, en base si es una carga de alto sobrecarga o una máquina de baja sobrecarga. Y después tenemos la selección, si tiene un filtro Zen incorporado contra la combatibilidad electromagnética, y el definir el puerto de comunicación del variador de velocidad. Acá vemos la unidad de control. En las unidades Siemens, todas estas borneras son extraíbles, todas estas borneras son entradas y salidas digitales y analógicas, y complementando esta de acá abajo. Estos dip switch son para darle la dirección al protocolo de Modbus, básicamente, o Profibus, dependiendo de qué tipo de unidad de control es. Y este dip switch blanco que vemos acá es para configurar por hardware qué tipo de entrada analógica tenemos configurada, si es para corriente o es para tensión. En síntesis, las funciones de control tenemos control vectorial, tanto para el control de velocidades como para torque. Esto es fundamental en una bomba PCP de cavidad progresiva para la extracción de petróleo. Una función de control lineal, cuadrático o con control de flujo de corriente, que es lo que hablamos recién. Funciones de seguridad para torque y para protocolo de comunicación Profibus o Profinet, y funciones de software como parametrización, parámetros de configuración, macros para configurar fácilmente, contador de ahorro de energía. Esto es importantísimo. ¿Qué ahorro de energía tengo? Hay un contador propio, y sobre todo si es de regeneración. Fuente de set point. El set point puede ser frecuencias fijas o potenciómetro motorizado. Frecuencia fija cuando una máquina gira a un valor mínimo, a una frecuencia mínima, intermedia y máxima. Y potenciómetro motorizado es cuando lo usamos por puerta al control con 2 pulsadores para subir y bajar. El modo Hog, que es un pulsador para posicionar una máquina o calentar el bobinado cuando está frío y condensado con agua. El controlador PID, que tiene controladores PID para armar lazos de control. Arranque al vuelo y automático. Esto es muy interesante porque el arranque al vuelo es básicamente en los pestañeos de tensión que pueda sufrir un variador y perder la alimentación, y retoma esa alimentación rápidamente, esos microcortes que se lo llaman en milisegundos o microsegundos, puede perder la alimentación y el control del motor, y cuando vuelve, el variador toma el control a partir de la velocidad que se encuentra el motor. Y el automático es cuando sí pierde durante un periodo determinado y prolongado la energía. Cuando vuelve esa energía, si está la señal de mando de arranque, lo que hace el variador, intenta arrancar la máquina. Y por último, tiene la posibilidad de 2 juegos de datos de programación. Esto significa que lo puedo comandar, por ejemplo, por puerta con 2 pulsadores o por protocolo de comunicación o una señal analógica aparte. Dentro de esto, básicamente, unidad de control, tenemos entradas digitales que pueden ser conectadas a NPN o PNP. Acuérdense la diferencia: NPN es referencia a 0 volt, NPN la referencia es a 24 volt, y las entradas digitales se alimentan con 24 volt, y PNP la referencia es 0 volt y las entradas se alimentan con 24 volt.
Las salidas digitales que pueden ser transistorizadas o relé, esto tiene que ver con la corriente que pueden manejar en esa salida. La entrada analógica que pueden ser en tensión o en corriente, por defecto siempre viene de menos 10 a 10 volt. La salida analógica lo mismo en tensión o en corriente, por defecto viene de menos 10 a 10 volt. Las entradas de salidas analógicas hay que configurarlas por hardware y software, con esos dip switch que le mostraba recién, y por software la parametrización. Una entrada para sensor de temperatura externo, que puede ser un KTI 84, o una PTC, o una PT100, o una PT1000 específicamente. Y cuando se alimenta estos equipos, habíamos dicho que consta de 2 fuentes de alimentación para la unidad de control, que son la de 10 volt para la entrada analógica y la de 24 volt para la entrada digital. El protocolo de comunicación que traen incorporado puede ser en RC485, lo que es USS o Modbus RTU. En Profibus DP también es 485, Canopen es 485, y lo que es RJ45, que es Profinet o Ethernet IP, que son equipos muy comercializados hoy en día. Los paneles pueden ser inteligentes o básicos, lo acabamos de ver recién hace un ratito. El MIC tiene un puerto mini USB para conectarse a una laptop y configurarlo desde un programa, como por ejemplo el StarDrive de Siemens. Un slot para usarlo para una memoria micro SD o SD, una micro memory card USB para bajar un programa o hacer un backup, y la configuración del StarDrive en los casos de Siemens se hace por la plataforma de programación TIA Portal. En el caso del Sinamic B20 consta básicamente con este tipo de conexión. Tenemos la etapa de potencia, la etapa de conexión de la resistencia de frenado, diferentes modelos se conectan a diferentes borneras, hasta el modelo C se conecta entre DC positivo y D negativo, la resistencia de frenado, y R1 y R2 para lo que es el modelo D. Después tenemos la alimentación en 400 volt o en 230 volt si es monofásico, y la salida al motor. Acá tenemos la conexión PNP, lo que les decía recién, referenciando la PNP a 0 volt y alimentando las entradas digitales con 24, y lo que es NPN, alimentando la referencia de la fuente a 24 y alimentando las entradas con 0 volt. Las salidas a relé, una doble inversora con salida relé de 3 amperes o 2,5 amperes como máximo, y una transistorizada de con 0,5 amperes. Después tenemos la entrada analógica, que tenemos una entrada con la fuente de 10 volt y una segunda entrada analógica con la posibilidad de generar 2 mediciones de 2 puntos diferentes del proceso. La salida analógica es una salida y normalmente se utiliza para darle la respuesta al controlador, en qué estado se encuentra el variador, y la bornera del protocolo de comunicación. Otra vez, la entrada analógica, por ejemplo, si es un potenciómetro, lo alimentamos en sus extremos con 10 volt y el punto medio es el que va a hacer la lectura de la variable. Para un Sinamic G120 es importante interpretar primero cuando alimentamos el variador con la etapa de potencia, los 24 volt en la bornera 9 y 28, ese 28 que es la masa de esa fuente se puentea o se pone en común con el borne 69 que es DI con 1 y el borne 34 que es el DI con 2. ¿Por qué 2 referencias de masa para las entradas digitales? Porque están separadas galvánicamente esos dos paquetes de entrada digital. El con 1 alimenta el borne 5, 7 y 16. 5, 7 y 16, que sería la entrada 0, la entrada 2 y la entrada 4. Mientras que la masa o la referencia con 2 alimenta el borne 6, 8 y 17, que sería la segunda entrada, la que se llama DI1, la DI3 y la DI5. Por lo tanto, lo primero que se hace es tomar la referencia de la masa de la fuente a esos dos bornes y con 9 y con 24 volt alimento a las entradas digitales, como siempre, como PNP. Después tenemos las salidas digitales, que lo tenemos en el borne 18, son doble inversora, 2 doble inversora, está representada con una lámpara. El común es el borne 20 con 18 cerrado y 19 abierto, y el 25 común con 23 normal cerrado y 24 normal abierto. Esto es un paquete de salidas a relé, básicamente doble inversora, y otra salida
transistorizada que tiene el variador en la unidad de control son los bornes 21 y 22, que tiene una corriente máxima de 0,5 amperes. Después podemos hablar de la entrada analógica. Ubicamos la fuente de 10 volt, el 1 y el 2, y la primera entrada analógica entre los bornes 3 y 4. La segunda entrada analógica la tenemos entre los bornes 10 y 11, y también tenemos que tomar como referencia la fuente del borne 1 y 2, que es la de 10 volt. Como entrada analógica adicional, tenemos el borne 14 y 15, que es para la conexión del termistor, que puede ser un KTI 84, un PTC, o un PT1000 o un PT100. Y como salida analógica, básicamente tenemos los bornes. Como salida analógica tenemos los bornes, 12 y 13, que está representada la conexión con un amperímetro, en la primera salida analógica, y 26 y 27 como segunda salida analógica, también representada la conexión con un amperímetro. Otra vez, las salidas analógicas normalmente están representando una variable eléctrica y como respuesta a un controlador o a una SCADA, que es el supervisor y el controlador de adquisición de datos. Para cerrar la parte de la unidad de control, observamos diferentes tipos de puertos de comunicación. El puerto el conector del tipo físico RC485, que es para protocolo Modbus, principalmente RTU, USS, básicamente en dos hilos de comunicación, el borne 2 y el borne 3, positivo y negativo. Después tenemos RJ45 para lo que es Ethernet IP o Profinet o Ethernet, donde la comunicación es entre el borne 1 y 2, el borne 3 y 6, son 4 hilos que utiliza para la transmisión de datos. Normalmente vienen dos puertos RJ45 en switch, o sea que yo puedo entrar por el primero y salir por el segundo. Y en el tercer tipo de protocolo alternativo es un DB9 RC485 para Profibus, donde la comunicación la tenemos, o la transmisión la tenemos, en dos hilos también, positivo el borne 3 y el 8, que es el borne negativo. También para lo que es Profibus DP. Con respecto a los paneles de operación, el primer y más importante es el panel de operación inteligente, donde consta con un display, donde va de poder visualizar más de una variable. Podemos verlas de formas diferentes, como puede ser en escalar, en métrica, puede ser en diagrama de barra, o puede ser como una curva o un carácter. El display es muy amigable, después tiene un asistente, tiene un potenciómetro o bien un sensor capacitivo, dependiendo del modelo, para moverse dentro del display, la tecla de escape y de información respecto para volver atrás y respecto al parámetro que estoy enfocando, el arranque y la parada, y para pasar el botón de manual automático, que queda representado con este símbolo que está acá arriba. Si ve unas redes de televisores o de monitores, me está diciendo que el control es por la bornera, es automático. Si aparece una mano, quiere decir que es manual y responde al arranque y parada de acá abajo. El eje me representa el estado del variador. Si está girando, quiere decir que el variador está en marcha, no significa que el motor esté girando. Y si está parado, me está significando que el variador está alimentado pero parado, no está en marcha. El panel básico, a diferencia del anterior, es muy elemental en su información. Me indica el parámetro o la característica del parámetro. En este caso me está diciendo que está leyendo la tensión del circuito intermedio, el valor y la unidad del circuito intermedio. Después tiene 4 teclas para confirmar el dato incorporado, para escapar hacia atrás, para salir, para subir y bajar dentro del display, y para arrancar y parar, y para pasar en forma manual o automático la bornera del variador. Esto es el frente de bornera de control del Sinami B20. Los paneles anteriores eran para el Sinami G120, y lo mismo. Tenemos una tecla para arrancar y parar, una tecla de modo para ingresar a la configuración de los macros, el OK básicamente es para confirmar un dato, y las dos teclas para subir y bajar dentro del display.
Otra vez, para entrar a programar por macro hay que mantener la tecla M pulsada por menos de 2 segundos. Entonces ahí ya configuramos por un tipo de configuración rápida un asistente rápida. Si lo apretamos por más de 2 segundos, entonces entramos a ver parámetro por parámetro. Y para cambiar el dato dentro del parámetro, entramos con OK al parámetro, le asignamos con la tecla ascendente y descendente el valor que le queremos asignar al parámetro, y con OK confirmamos el dato ingresado. En el display me indica el dato de la característica de la variable técnica, en la unidad, la mano que me está indicando que está en estado manual, esto lo hacemos apretando las dos simultáneamente, el eje, el estado del variador y la presencia en este caso de una alarma. Como accesorios de línea, habíamos hablado que tenemos principalmente 3 accesorios: la bobina de entrada, que es básicamente para la protección de la electrónica de potencia contra los transitorios que circulan en la red. Estos transitorios, que son normalmente por arriba de los 1000 volts, que duran muy poco tiempo en milisegundos o en microsegundos, pueden ser generados, entre otras cosas, en las arranque y paradas que pueden estar presentándose en la planta donde tengo incorporado el tablero con variador de velocidad con otros tipos de máquinas. El convertidor y la bobina de salida, esta bobina de salida, que es la bobina justamente para prolongar la longitud del cable, que normalmente el proveedor aconseja 50 metros mallado, y con una bobina, como decíamos anteriormente, se puede llegar a duplicar ese valor de longitud. Como alternativa a la salida, podemos conectar un filtro que se llama LC o diferencial B sobre diferencial T, que es básicamente para afinar la señal de corriente que nosotros visualizábamos en la imagen cuando detectábamos la imagen de la salida de la modulación de ancho de pulso. Cuando veíamos el osciloscopio veíamos que la corriente estaba justamente muy perturbada. Esa señal hace reducir muy ostensiblemente el bobinado del motor, y cuando tenemos motor de mucho tiempo de trabajo, del ciclo de vida, es conveniente poner un filtro de este tipo para mejorar esa señal, el estado de esa señal, y prolongar la vida útil de ese bobinado. Es importante saber que si coloco un filtro DBDT o LC, no puedo colocar normalmente en un variador, en la mayoría de los variadores, una bobina de salida. Acá vemos el esquema de lo que aplicábamos recién para un Sinamic G120. La bobina, acá viene la red, acá tengo la bobina de entrada al variador para eliminar los transitorios, y además la protección de incorporar, de inyectar armónicos a la red, armónicos que se generan dentro del variador por la presencia de los IGBT, que son transistores de alta frecuencia de conmutación y son los que generan armónicos en la quinta, séptima y novena de la fundamental. Esto significa que hay que multiplicar esos factores por 50 Hz y me da un valor de frecuencia donde aparecen tensiones y corrientes que perturban la red que puede estar conectado a otros equipos y dañarlos ostensiblemente. A la salida tenemos otra vez la bobina de salida, básicamente, que es para prolongar la longitud del cable, o bien la bobina que podemos usar para un diferencial B sobre diferencial T. Acá tengo el conectado a una resistencia de frenado, o bien puede conectarse, como vemos acá, un sensor para poder frenar el motor. Por lo tanto, se puede generar un relé de control para poder frenar el motor, y esto se utiliza mucho con cargas verticales. En los Sinamic B20, que habíamos dicho que eran de uso generales, tenemos básicamente la bobina de red, otra vez, la bobina de salida, la bobina de red, recordamos, para los transitorios, para los armónicos, la bobina de salida, que es básicamente para la longitud del cable, la resistencia de frenado en diferentes opciones, dependiendo el tamaño, paneles que se pueden básicamente incorporar al tablero en la puerta, y la interfase para colocarlo en el frente del variador y hacer la prolongación a la puerta del tablero. Hasta acá llegamos con esta clase. Muchas gracias.